le doy la bienvenida a Pablo Pero, economista. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido, muchas gracias por la invitación. Bueno, esperemos que podamos ayudar a algo. No sé si realmente podemos, pero tratemos. ¿De qué estaban hablando? Entonces, Bueno, no, a ver, Pablo, la idea, un poco hablar de lo que se vive hoy en día, de economía. ¿Cómo nos puedes hacer un pantallazo de cómo hoy está la economía en nuestro país, o si querés en nuestra provincia también, pero cómo ¿Se acomodó la economía, Pablo? Se acomodó porque uno ve los números de la inflación y por ahí dice, bueno, pero ¿realmente es esa la inflación? ¿Estamos bien? ¿Cómo estamos? ¿qué pregunta? ¿Cuántas preguntas, no? ¿Cuántas preguntas? Sí. Porque, bueno, ok, trato de resumirles un poco esta onda que podría ser largo, pero voy a tratar de bajarlo. Por supuesto, cuando asume Milei, todos sabemos, hubo un gran ajuste, una devaluación, el dólar estaba alto, el ilegal, el blue, digamos, estaba 1.200, cerca de 1.000, y el oficial estaba 300, ¿sí? Todo subió a 800, después 1.000. La inflación era muy, muy alta, el salario perdió mucho valor. Sí. Y eso, el peor momento, si se quiere, en poder de compra, cuando la gente realmente, las estadísticas hubiesen dicho que tenía que ser muy difícil llegar a fin de mes porque la inflación y la devaluación te habían comido todo, eso era marzo, abril del año pasado. Desde ahí, lentamente la economía se fue recuperando. Es como decir que estabas viviendo en un tercer piso y te tiraste al subsuelo y lentamente vas subiendo por la escalera pasito a pasito, ¿bien? Sí. Entonces, bueno, empezó a subir la economía. Entonces, ahora en una recuperación, si querés, ¿bien? Y depende ahí ya en qué sector vos te enfoques un poco más. Bien. Por ejemplo, el sector público, el que era un trabajador del sector público, cayó a la planta baja y subió al primer piso y se quedó ahí. Antes vivía en el tercero, cayó a la planta baja y ahora subió al primero y se quedó ahí. El salario ese no se recuperó del todo y nada hace pensar que se vaya a recuperar más. Es como que hubo un ajuste permanente para el sector público y para los trabajadores del sector público. En el sector privado sí hubo una recuperación más firme y los que estaban en el tercer piso ahora llegaron de vuelta a ese tercer piso en poder de compra, pero vivieron varios meses con un poder de compra más restringido. Entonces, hoy tal vez tenés el mismo ingreso según las estadísticas en términos reales, o sea, en poder de compra, que hace un año y algo, pero te ajustaste, desahorraste mucho, si te tuviste que endeudar, ahora tenés que pagar intereses, entonces ahora te alcanza un poco menos. Y después tenés el salario privado no registrado, o sea, el informal, que ese era el más pobre, digamos, ese no vivía en el tercer piso, ese vivía en un primer piso o en un segundo piso. ¿Y ese cómo está ahora? Ese, las estadísticas muestran que es el que más recuperó. Ajá. Ese está un poquito mejor incluso que cuando estaba en octubre de 2023. Bien. El salario. En el medio, por supuesto, digo, no es que la mejora es tanto como para haber compensado las pérdidas. Simplemente que hoy, el día de hoy, simplemente ya estás igual. Pero ese rebote que hubo, que yo les digo, subiste escalón por escalón hasta enero, febrero de este año, ahora la cuestión es que se frenó. Cuando vos ves todas las estadísticas económicas de actividad, es decir, si se está generando más empleo, si sube el salario, etcétera, bueno, resulta que el empleo está como estancado, está en realidad subiendo muy, muy despacito. Se pierden puestos de trabajo, pero también se están generando algunos otros, lo cual hace que algunos sectores... un poco la balanza ahí. Exacto. Algunos sectores están muy preocupados porque están diciendo, no es que yo caí y me levanto, no. Hay sectores que es como que son perdedores de este modelo. Sí. Y para los que nos estén escuchando, y es importante que lo sepan porque el modelo no parece que vaya a cambiar, la producción local, que no es muy competitiva, va a tener problemas de largo plazo porque el modelo la va a poner en problema. ¿Quiénes son? Los productores de textiles, algunos metalúrgicos. Entonces, productores industriales más bien del interior, que tienen más costos todavía, que son sectores que compiten con la producción extranjera, por ejemplo, automotrices de Brasil, textiles del sudeste asiático. Todo eso, a ver, si vos comprabas textil y lo revendés en la 25, en la 9 de julio, en el centro, no hay problema porque vos en vez de comprarle tal vez al productor local, ahora vas a comprar directamente desde afuera y venderás tal vez incluso a futuro un poco más barato. El problema es el que producía localmente, que paga impuestos locales y
Le han Está bajado un comiendo lo de poquito los afuera. impuestos, pero le han bajado mucho los impuestos para comprar desde afuera. Claro. Entonces muchos van a comprar desde afuera. Lo está comiendo lo de afuera, digamos. Lo está comiendo lo de afuera, exactamente. Entonces, ese va a estar complicado y no hay mucha visión de que eso vaya a cambiar. Ahora, ¿y qué está compensando eso? Bueno, está creciendo en el sur energía, vaca muerta, eso que todos Sí. escuchábamos, petróleo, eso está explotando. Va a empezar a crecer minería en el norte. Bueno, entonces hay lo que Tucumán y muchas provincias están tratando de empujar es la economía del conocimiento. Es decir, para dar un ejemplo, incluso este set, antes, para hacer tal vez un estudio de televisión, era decenas de personas, tecnologías que una persona en Tucumán o dos la podían tener. En cambio ahora, bueno, este tremendo estudio, pero vos también hoy podés transmitir con un celular. Sí. Entonces, Sí. todo lo que el celular, la tecnología te permite, así, hacer consultor, hablar de finanzas, software, programación. Ustedes seguro conocen muchos tucumanos que exportan servicios, cobran en dólares, Sí. entonces viven bien y son juniors, tal vez recién empiezan, pero entienden del lenguaje de programación, de sistemas. Sí. Bueno, eso está creciendo y va, entonces minería, energía, economía del conocimiento, biotecnología un poquito, van creciendo y compensando lo otro, pero lo otro son décadas de una construcción de algo que no es fácil que ese obrero de la fábrica de alpargatas mañana se transfiera a los otros sectores. Entonces, ese sector está complicado y el salario también empezó a estancarse. En marzo cayó, abril quiso recuperarse un poquito, mayo volvió a caer la actividad. Bueno, entonces así estamos. Hemos Sí. caído a planta baja, hemos subido un poco y ahora el modelo está como en un parate donde la inflación está en los niveles más bajos que hemos visto en muchísimo En los tiempo. últimos años, sí. Hasta 2017. Estamos en la inflación más baja desde 2017 y se espera que siga bajando. Pero Sí. ya no es lo mismo bajar de 25 mensual Que a subimos, 2 claro. mensual, que ahora estamos cerca del 2 mensual, que del 2 al 1 mensual ya es otro partido. Por ejemplo, bueno, estamos en 1,5, pero estamos en 2 en promedio, digamos. Llegar a 0, algo Es muy difícil. Es muy difícil. Es muy Entonces, difícil. toma mucho tiempo. Entonces ahí la idea es, si la inflación baja mucho, el salario algo va ganando, Claro. pero se enfrió mucho la economía del medio, el gobierno la enfría para bajar la inflación, pero también cuesta producir. Ahí Igual está. ahí yo quiero que vos pongas el foco y lo expliques lo mejor posible para el que está del otro lado y para nosotros también, porque siempre está esto de, si bajó la inflación, ¿por qué seguimos yendo a comprar algo y te cuesta tanto? Y Suben los precios en- Claro, Sí, hasta eso. algunas veces suben los precios más que de lo de la inflación. Sí, uno a veces, claro. Entonces vos decís, che, la cuota del colegio en marzo me subió un 40%. Sí. Si la inflación de marzo, según el INDEC, fue 3,8%, ¿por qué 40%? O justo el queso subió tanto. Bueno, primero hay varios efectos ahí. Uno es que lo que dicen muchos que miran también la cuestión un poco desde la psicología, dicen, uno se acuerda más del precio o de un par de precios que más le subió, eso es lo que te impacta. Entonces, tal vez pasa desapercibido lo que no subió. Por ejemplo, yo también soy mini empresario, tengo alguna mini producción ahí, y antes los proveedores en enero me subían los precios todas las semanas, para que se den una idea. ¿Y Y ahora ahora? hace 3 meses que no me habían subido los precios, por ejemplo. Entonces me lo suben una vez cada 2 meses. Entonces Mirá. sí hubo un cambio muy fuerte, hubo un cambio enorme. Pero vos te vas a acordar, pero por ejemplo, el alquiler me subió un 30%. Claro, Un 30%. ¿Por qué? Porque ajusta por los 6 meses Sí, pasados. sí. Entonces, pero el alquiler me subió 30%, pero yo sé que un montón de proveedores no me suben hace 2 meses, ¿entendés? Entonces, uno se acuerda capaz que del Sí, 30. eso es verdad, uno te pero no acordás del otro. de- Eso, por un lado De los golpes. de los golpes. Después vos me podés decir, bueno, pero yo no le creo igual. Bueno, entonces, una forma de ver si el INDEC dice la verdad o no es, antes solo el INDEC producía estadística. Es como que antes, esto también es parte del nuevo mundo donde vivimos, donde estamos todos conectados, donde las redes sociales y la tecnología han permitido que, como les decía, hasta cada uno pueda tener su propia producción audiovisual. Por ejemplo, bueno, antes, ¿quién hacía las estadísticas? Solo el INDEC. Se requieren centenas de personas, una computadora que antes no la tenía nadie. Bueno, hoy prácticamente muchas consultoras de Buenos Aires esencialmente, pero te diría 50 consultoras en el país, miden la inflación diaria porque tienen software que relevan los precios de Mercado Libre, de los supermercados, etcétera, y van viendo cómo suben los precios diariamente. A todas se les da igual. Les da 2 puntitos, 0,2 más, 0,2 menos. Pero más o menos en esos rangos. En esos rangos. Entonces, que la inflación bajó fuerte, que está en... Ahora, ¿qué es eso? Uno releva 1000 productos de una canasta promedio que está pensada en representar el promedio de tus consumos. No es lo mismo tu consumo en enero, que tiene turismo,
que tal vez no sé, en mayo que no lo tiene. Ahora, la canasta esa puso turismo ya, porque es un promedio. Entonces, la canasta no representa ningún mes en particular, representa un mes promedio. Entonces, es como un indicador esto. No quiere decir que los precios de tu canasta este mes subieron eso, sino que la canasta promedio de los argentinos, construida hace 2 años, con las ponderaciones de que vos gastabas tanto en alquiler, tanto en salud, bueno, esa está subiendo como la proporción que les digo. Y el tercer efecto, perdona que lo hice un poco largo, es cuando, se entiende. cuando construyeron esa canasta, energía, por ejemplo, el gasto en energía, tal vez era el 2% o el 5% del gasto del hogar. ¿Bien? Sí. Pero ¿qué pasó? Los precios primero subieron mucho, después empezaron a quietarse, pero energía, las tarifas estaban retrasadas. Si los precios subieron un 60% en el último año, muchísimo, energía subió un 200%, porque el gobierno está ajustando. Pero en la canasta que se construyó hace 2 años, energía era un 4% del presupuesto. Pero como ahora subió tanto, en tu canasta de hoy energía es un 10%. Claro. Pero el indicador lo está ponderando por un 4%, por el valor original de construcción de la canasta. Pero hay economistas que recalculan la inflación del INDEC con la canasta actualizada, digamos, ya no es el INDEC, es una consultora que hace un trabajo similar, y le da que la inflación es 0,5 más por mes, por ejemplo. Tampoco es que niegan este efecto muy fuerte de baja de la inflación. ¿Y crees que va a seguir bajando, Pablo? Muy poquito, pero muy poquito, pero como te decía. ¿Qué dice? Por ejemplo, hay un paper del FMI interesante, cuando vuelve el FMI a acercarse a la Argentina, comienzo del año pasado, que les dice, antes de que se firme el acuerdo, pero empiezan a negociar y a hablar cómo venía la mano, entonces ellos publican un estudio que dice cómo baja la inflación si ustedes hacen... ¿Qué nos marca la experiencia de los países que hacen un ajuste exitoso de la macro? ¿Cómo le fue más o menos a eso y cómo es la inflación? Se le dice, vos bajás a un 40% anual en el primer año de gobierno, los primeros 12, 18 meses, que ya estamos en realidad menos de 40% anual. Hoy, anualizado, estamos en menos de 30. Después dice, hasta los 24 meses más o menos y un poquito más, hasta los 30, 24. 2 años, 2 años y medio. Exacto, bajamos a un 20 anual. Yo te diría que estamos llegando a ese, el 1,5 de... Más o menos si haces anual, te Exactamente, da eso. entonces estamos más 18, o menos ahí. 20. Y después bajar a menos de 10 o a 10 te toma 40 meses o más. Es decir, vos fíjate, bajaste de 40 a 20 en un año más. Primero un año para 40, otro año para 20 y después otro año un poquito más para 10. Entonces ya bajaste menos, digamos, de 20 a 10. Claro, ya estaríamos hablando de cifras menores de Pablo, ¿y mensual. cómo está el comportamiento del dólar? ¿Fue positivo que se haya liberado el cepo? Sí, déjame que algo les cuento del dólar, pero antes les quería decir, la San Andrés, muchas universidades, consultoras estudian los problemas de la gente. La San Andrés publicó un informe muy bueno hace unos días y muestra que cuando asume el gobierno, el 65% de la gente decía la inflación es el principal problema. El 65%, es decir, todo el mundo Todo el decía, mundo, esa es una realidad. la inflación es lo que me jode. Teníamos un 25% en ese momento, era imposible. Claro, voy al súper, todo sale más caro. Bueno, hoy pone a la inflación como el 6º problema, más o menos, y solo un 17% de la gente ve a la inflación como su principal problema. Los problemas hoy son la falta de empleo, un achicamiento del salario, la inseguridad y la corrupción. Eso son lo que la gente hoy está pensando. Entonces, ¿qué les quiero decir? Podemos debatir si es 1,5, 2,5. Hoy ya el sentir popular... Se calmó eso. No es la inflación el problema, son otros. El problema es la falta de trabajo, la actividad, y el dólar era un problema, yo te diría que hasta hace un mes, 2 meses, yo creo que la cosa va a estar un poco resuelta con el dólar. Es un problema en términos de que está muy barato, entonces eso hace que consumir sea barato, o sea, todos se quieren ir a Miami. Bueno, lo hablamos eso de la cantidad de viajes al exterior. Claro. De hecho, se fueron. Irte a Brasil valía más barato de vacacionar acá. Exactamente. Y de hecho ayer salió una estadística que es la récord leímos, histórico, la gente que se está yendo y cómo se van perdiendo dólares por eso. Entonces, oye, qué bueno, entonces si todos podemos comprar cosas de China y nuestro dólar es nuestro peso es súper fuerte, entonces compramos muchos dólares, compramos cosas de China barato, nos vamos a Europa si llegás a fin de mes. Eso es bueno para el consumidor, pero al que yo les contaba del productor local lo mata. Lo mata, sí. Entonces, el dólar, por lo que está haciendo el gobierno, es probable que suba poco. Va a ir subiendo en el tiempo, eso es natural,
pero Pero está estancado hace rato, ¿no? Está en Sí, 1200, 1210, Sí. 1190, pero está ahí hace Y rato. el gobierno va a tratar de mantenerlo ahí. Algunas señales me hacen pensar a mí que va a tener que ir subiendo, pero al ritmo de la inflación. Es decir, que sería relativamente no sube lo que suben los Claro. precios. Los ¿Bien? ahorristas. Sí. ¿Fue positivo sacar los dólares del colchón? ¿Fue lo que promulgó el gobierno, esas recomendaciones? ¿Lo hizo la gente realmente Sí. o no? Claro, no lo hizo la gente. A ver, ¿O lo seguimos manteniendo ahí? digamos? ay, mira, Hablan. yo hace Que un año... pregunte. Sí. No, yo tengo mi visión, pero no los logro convencer. Hace un año y medio, algunos economistas, yo también, Sí. decimos que no es buena idea ahorrar en dólares. Y de hecho, si vos te fijás, Ay, verdad. el dólar estaba casi a 1000 cuando asume Milei, el ilegal, que es el que Sí, se Blue, cotiza, sí. tus ahorros, vos los vendías como querías, vos los vendías Que al de hecho Blue. siguen cotizando en Blue, ¿no? Vos vas a comprar un teléfono en cualquier casa y Se te toman el blue. está dólares y te toman el Blue. Blue, sí. Sí. Sí, pero vale ¿cuánto? 2%, 5% de Sí. distinto con el oficial. Sí, Casi sí. que no hay, o sea, es parecido al oficial. Pero si vos tenías esos dólares guardados, vos decías, bueno, mis dólares valen 1000 hace un año y medio, hoy valen 1200, o sea, ganaste en pesos un 20%, Sí, sí. y la inflación acumulada de este año y medio es 200%. O sea, que cualquier otra inversión que te pague más o menos la inflación, Era mejor. pero le daba Sí. Totalmente. 1000 veces vuelta. Sí. Ahora ya con ese dólar barato, yo creo que están muy cercanas la tasa de devaluación esperada con las otras opciones, renta fija, atado a la inflación, etc. Entonces ya no perdés tanto por quedarte en dólar, pero creo que vas a seguir perdiendo. Pero bueno, todo depende de tu perfil. Vos sos muy conservador. Bueno, te aseguro que perdiste muy fuerte los últimos 2 años. Seguro. Ahora, ¿querés seguir siendo conservador? Bueno, no vas a perder tanto. Podés, ya como que hoy sí le podría recomendar a alguien, ¿te gusta ser conservador? Quédate en Claro. dólares. ¿Y los que apuestan al plazo fijo? Y no. Hoy Están ganando. Hoy el plazo ¿Oh, fijo sí? es la, ¿Mejoraron mejor, las es la tasas? mejor inversión. Pero Por- mejoraron En las pesos, tasas porque ¿no? estaban ¿Por qué? estaban- Y en pesos, ¿no? Obvio. La tasa está tipo 31% Sí. anual, 28 a 34, pero 31% anual. Eso en realidad está bastante bien porque la devaluación esperada, o sea, si vos te quedas en dólar, es mucho menor que eso, es Sí. de 13 a 18%. Entonces, si en dólar Bien. ganás de 13 a 18. Ocho. En el Con otro un- gana 31, claro. Con un plazo fijo UVA, o sea, que te pague la inflación, Sí. Sí. vas a ganar de hoy a un año 22%, entre 18 y 22% de hoy a un año. Y con un plazo fijo vas a ganar 31. Entonces, Te conviene. te conviene el plazo fijo. Sí. La otra opción es si vos tenés más estómago para las inversiones y más largo plazo, o sea, te podés bancar, quedarte en el mercado y que sube y baje y vos no la vas a necesitar la plata por 2, 3 años, Los bonos. es ponerle acciones y bonos. acción. Bonos, Eso te iba a consultar, porque hay mucha gente explicando ahora en redes sociales si vos podés Pero ser tenés que accionista saber, de tal o cual Sí, lugar. no Hay que es saber sencillo. para meterse. Claro, No es y hay, Y hay muchas mucha cosa aplicaciones trucha. también donde uno puede delegar de alguna manera. Sí. ¿Vos qué nos podés explicar de Primero eso? que últimamente hubo un boom en Instagram, especialmente Sí. de Sí. cuestiones truchas. Sí. Sí. Entonces, que te aparece un economista famoso Sí, sí. hablando de acciones en la bolsa, cuando los que estamos en el tema sabemos que ese economista habla todo el tiempo del campo y no de las acciones. O sea, que te das cuenta que es además que parece... Los que sabemos vemos que esa producción es trucha. Capaz Sí. que alguien que no está en Instagram mucho, mi mamá, capaz que o mi tío ve eso y dice, pucha, Pablo, ¿y eso qué está? Compro Sí. IPF, ¿verdad? Yo le digo, más trucho, imposible, pero uno, como se quiere, bueno, entonces hay que tener cuidado, es Sí. mejor que hables con alguien que sepa, que vos te das cuenta que Ahora sabe. hay que porque- asesorarse. Claro, tienen una oficina, una página web, o es tu amigo, lo conoces, ¿Vos sabés de referido por eso? alguien. También Bueno, algo. déjame, a la próxima semana Claro. podemos hablar de eso porque Sí. es un tema interesante. ¿Creció Sí, el sí. laburo de ustedes o no? En Sí, consultas. al Porque hay poco- varios economistas, ¿no? Que están Sí. trabajando. ¿ah? Sí, 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 sí. sí. Yo veo que en parte de finanzas incluso... me parece Asesorando que- gente, ¿no? que en Obvio. Tucumán antes hacían muchas menos personas, ahora cada vez hay más. Y yo creo que hay dos facetas, o varias. Una, Sí. que cada vez es más fácil porque la tecnología le ha acercado Claro, a todos. sí. Lo bajo en el teléfono, quiero hacer, yo dudo un poco, le llamo al Sí. que conoce y lo puedo hacer yo, pero tengo a alguien que me asesora. Sí. Pero siempre tuve el que me asesoraba, pero antes parecía más difícil, hoy lo tenés en el teléfono. Otro, que el que antes, con la economía superinflacionaria, si querés, del pasado, el que tenía, el productor, muchas veces, ¿qué hacía? Decía, yo me compro más stock. Hay gente que dice, tenía un año Se y medio estoqueaba. de stock. Sí. Exactamente. Entonces dice, de última, como esto va a subir, yo me voy cubriendo
con el stock que va a subir de valor. Sí. Ahora, como algunos precios incluso bajan, Sí. entonces ese que se sobreestoqueó, de hecho, perdió también mucha plata porque compró a 2.000 a lo que hoy vale 1.500. Entonces ya no sobreestoquean, al contrario, están tratando de liquidar stock y dicen, ¿qué hago con mis ahorros? Bueno, busco entonces lo financiero, por ejemplo. Entonces, y también hubo un gusto en la sociedad, cada vez más gente le va, especialmente los más jóvenes. Entonces hay varias cosas que... o sea, entonces sí subió mucho la demanda, especialmente con el cambio de gobierno, siempre hay ruido ahí, entonces todos quieren informarse. ¿Cuántas preguntas para Pablo? ¿Cuántas Mirá, preguntas? Sí, no, Ya nos quedamos sin antes, tiempo. antes Sí. que se vaya Pablo, una pregunta que es muy común entre la gente de los barrios, ¿no? Porque no es lo mismo la economía del centro que, los precios de los barrios. Hace poco se dio a conocer que incrementó el pan y en las panaderías más tradicionales está en 3.300 o más de 3.000 pesos el kilo del pan, ¿no? Y en los barrios vos conseguís el pan en 2.500, 2.300 como Sí. mucho. ¿Qué pasa con esta disparidad que hay? O sea, ¿por qué cada vez que nos acercamos más a la City tenemos un precio y cuando nos vamos más Fuera de las 4 avenidas es otro. es otro? Bueno, para mí es... ¿Pagamos todos los mismos? No, la pregunta es esta. Si todos pagamos el mismo impuesto, ¿por qué tenemos esa diferencia? Bueno, los precios me hacen pensar en Milei, que es uno que insistió toda su vida cuando hacía campaña, que los precios lo determina la demanda, dice Milei. Oferta-demanda, ajá. Oferta-demanda, entonces vos decís, los economistas decimos, no, las dos confluyen en que es verdad. Pero viste que Milei a veces es muy testarudo. Entonces él dice, no, es la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Si es la oferta, son los costos, que es lo que preguntaba acá la compañera. O sea, si todos los costos son iguales, pero es que Milei dice, no, es la demanda. Es decir, vos vas al microcentro y bueno, los tipos tienen trabajo en los bancos, en los estudios jurídicos, tienen más plata en el bolsillo, le podés pedir más y los tipos te lo pagan. Van a pagar. Exacto. Cuando diríamos, el costo del tiempo del vago es alto, él quiere bajarse del 5º piso, comprar, y si vos le decís, sale tanto, lo paga. Sí. En cambio, bueno, te vas alejando, el salario Sí, promedio sí, va sí, cayendo. sí. Y la realidad. gente camina más, Sí. ¿no? También, La gente camina más en el la gente barrio. va a cuidar el dinero. Y entra un cosito más, ¿no? Esto del valor agregado que le ponen a cada cosa, porque en el microcentro vos tenés toda la parnafernalia que compras con Ajá. capaz la bolsita de pan, en cambio en el barrio la Claro. bolsita de pan, ya está, listo, se Exacto. termina ahí. Y otro Exacto, tema, sí. Pablito, o sea, Pablo, la ropa. ¿Por qué es tan caro la ropa aquí en la Argentina? Sí, bien, Sí. viene, ¿Por yo qué? entiendo que alguito Vestirse viene caro. bajando, creo, por algunos La dicen, materia dicen- textil, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, ahí es el problema es que Sí. los que producen textil en Tucumán van a estar complicados realmente porque el gobierno está tratando de que entre la ropa de afuera y baje los precios. Pero bueno, o sea, que bien por todos los consumidores, Sí. solamente que hay que ver cómo se lo hace en forma paulatina para que no le pegue tanto a la producción local. Pero en parte, ¿por qué es tan cara? Porque no dejaban entrar ropa de afuera o muy poca, porque tenía muchos impuestos. El gobierno ya le bajó fuerte ciertos impuestos a la importación de textiles. Muy Entonces eso va a hacer que ayude a Que baje. empiece a... Ojalá. Muy bien, Pablo. Pablo, primero agradecerte. Gracias, sí. Agradecerte Bien, la traducción que Muy por ahí bueno, a veces sí. nosotros tenemos solo la información en frío y por ahí nos cuesta asociar y explicarle a la gente. Muchas gracias por eso. Contanos un poco dónde te podemos encontrar. Tus redes, a ver, tu a ver. IG. Ando un poquito influencer últimamente. Ah, entonces, muy bien, está bien. Venta sus Venta, redes. venta, que acá tiene el portal. entonces, más bien por Instagram. No Bien. hago Bien. las otras cosas. Entonces, Pablo Pero. Sí. Pablo Pero. Así, todo así junto. cortito. Arroba sí. Pablo Pero. Cortito, Ahí- todo, ahí lo arroba, vemos. mirá, Acá. ahí está, 4.500 Seguidores, che, bien. No estamos tan mal. Está muy No, bien, está muy bien. Muy bien, Bien, Bueno, Voy a hacer tengo varios videitos nuevos para subir, como bien. 5 tengo ganas de hacer Bueno. de diferentes cosas. Muy Uno bueno. del uso de la tarjeta de crédito que quería hacer ayer, no lo subí. Bien. Ese Mira, creo que va a ese es ser un útil. temazo, ese es un temazo. te comprometemos para que vuelvas. Bueno, Nos cuando Nos visites nuevamente y charlemos más tiempo y se puede. Dale. Sí, siempre. Dale. lo tenés que perseguir un poquito a Muy Pablo, bien, pero por está ahí nos bien. da un espacio. Muchas No, gracias, Pablo. Pablo. Sí, muchísimas Muchas gracias. gracias, Gracias por estos minutos, gracias, Gracias. por compartir con la gente esto que para todos es muy importante. Perfecto, muchas gracias.